desaparece la mayor amenaza para Vladimir Putin. ¿Ordenó la muerte de Prigozhin, o fue Occidente quien realmente lo hizo? El líder de los Wagner ha muerto en un aparente accidente aéreo. Sin embargo, las preguntas son muchas y se duda de que realmente haya sido un accidente. Muchos dirán que fue una venganza de Vladimir Putin, otros dirán que fue una venganza de los gobiernos occidentales. No obstante, la segunda opción es la más viable. Yevgeny Prigozhin fue un líder indiscutible en la captura de la ciudad ucraniana de Bakhmut, así como en la de Mariupol, dos ciudades que representaban un punto de inflexión para las fuerzas rusas para poder afianzarse sobre el campo de batalla. Asimismo, el grupo Wagner estaba siendo desplegado en el país africano de Níger, nación que recientemente sufrió un golpe de estado por líderes opositores al depuesto gobierno pero cercanos al eje Moscú-Pekín. De tal modo que rápidamente los países occidentales, sobre todo Estados Unidos y Francia, organizaron una intervención militar en Níger para devolver al poder al depuesto presidente Mohamed Bazoum. Esta intervención se daría, o se pretende dar, a través de algunos países africanos alineados con Washington y París, países que se agrupan en la organización llamada la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CEDEAO, o ECOWAS, por sus siglas en francés e inglés. Asimismo, Rusia estaba preparándose para defender al Níger, junto a Burkina Faso y Malí, de la posible intervención de los países de la CEDEAO. Este apoyo ruso a Níger se estaba realizando a través de los mercenarios de la compañía militar privada rusa Wagner, grupo del que era líder y socio fundador precisamente Yevgeny Prigozhin, de ahí el interés de Occidente por sacar a Prigozhin de la jugada, así como su deseo de ajustarle cuentas por sus victorias en Ucrania. De tal modo que la posibilidad de que la muerte de Prigozhin sea un ajuste de cuentas por parte de algunos gobiernos y líderes occidentales es muy alta. Y personalmente creo que esta es la verdadera razón detrás de la muerte de Prigozhin. Sin embargo, para muchos medios, así como para muchos youtuberos, alineados, o vendidos, a los gobiernos occidentales, la razón de la muerte de Yevgeny Prigozhin recaería directamente sobre Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa. La razón sería el fallido intento de rebelión armada del grupo Wagner contra la cúpula militar dirigente de la Federación Rusa, principalmente contra el secretario de Defensa de la Federación, Sergei Shoigu. Recordemos que hace solo unos meses atrás los combatientes de Wagner organizaron la captura de la pequeña ciudad rusa de Rostov en el sur del país, ciudad colindante con Ucrania. Asimismo, organizaron una marcha hacia Moscú con la intención de plantarse frente al Kremlin para exigir la renuncia de los altos mandos militares de Rusia, empezando por el mencionado Sergei Shoigu. Esta pequeña rebelión de los Wagner fue en respuesta por una supuesta agresión contra el grupo por parte de las Fuerzas Armadas de Rusia al mando del general Shoigu. Recordemos que la Fuerza Aérea de Rusia supuestamente bombardeó los campamentos del grupo Wagner en el este de Ucrania. De este modo se supone que Prigozhin pretendía en última instancia dar un golpe de estado en Rusia, lo que supondría, por supuesto, el derrocamiento del mismo Vladimir Putin. Sin embargo, como lo comenté en su momento, los Wagner no tenían ni el apoyo, ni la capacidad, para poder organizar un verdadero golpe de estado en Rusia, y, más bien, como posteriormente se aclaró, lo único que pretendían era lograr el cese de funciones de los principales mandos militares del país, sobre todo del mencionado Sergei Shoigu. No olvidemos que el mismo Prigozhin mantenía una fuerte disputa con Shoigu desde mucho antes de que se presentara la supuesta rebelión de los Wagner. De tal modo que desde hacía meses venía pidiendo el cese inmediato del mismo Shoigu como ministro de Defensa de Rusia por su supuesta incapacidad para dirigir la operación militar rusa en Ucrania.
Es por esto que los medios occidentales, así como todos los supuestos influencers alineados al establishment anglosajón, ahora dicen que fue el mismo Vladimir Putin el que habría ordenado la muerte de Prigozhin. Sin embargo, hay evidencia de que el accidente del avión en el que viajaba Prigozhin, así como otros altos mandos militares del grupo Wagner, fue debido a la colocación de dos explosivos en el interior de la aeronave, explosivos que hicieron detonación en pleno vuelo y llevaron al desastre al jet privado en el que viajaba Prigozhin y la cúpula militar del grupo Wagner. Se supone que los explosivos fueron colocados dentro de la aeronave unas horas antes de que alzara el vuelo durante unos trabajos para reparar algún desperfecto en la misma aeronave. Esta es la principal línea de investigación que se está llevando a cabo actualmente. Por otro lado, también hay posibles indicios de que la aeronave fue derribada en pleno vuelo por al menos 2 misiles antiaéreos. Hay testigos que hablan de que se oyeron explosiones segundos antes de que el avión de Prigozhin se incendiara en vuelo. Estas explosiones podrían haberse debido a las 2 bombas previamente colocadas dentro de la nave, o al impacto de 2 misiles interceptores. También hay por allí algún video donde se ve una estela de humo cerca de la aeronave aparentemente creada por el paso de un misil. Esto podría ser evidencia de que, efectivamente, se disparó cuando menos un misil contra la aeronave donde viajaba Yevgeny Prigozhin. No obstante, según se ha podido comprobar, no hay indicios de una gran cantidad de metralla en el fuselaje del avión, lo que descartaría el uso de misiles antiaéreos. Asimismo, lo que sí se ha podido comprobar es que la explosión provino del interior de la aeronave, y no del exterior, y los pocos indicios de metralla podrían provenir de los mismos explosivos dejados dentro del avión por el personal que le dio mantenimiento horas antes de despegar. O quizá, los explosivos ya se habían colocado allí mucho tiempo antes. Si el avión fue derribado por sistemas antiaéreos, lo más probable es que fuera por sistemas portátiles. Sistemas que cualquier persona con un mínimo entrenamiento podría utilizar. Y eso no quiere decir que lo haya realizado personal militar ruso. Otro factor que podría apoyar esta hipótesis es que la aeronave realizó bruscos movimientos segundos antes de incendiarse y caer al suelo. Estos movimientos podrían indicar maniobras evasivas, maniobras que no lograron esquivar los misiles. Pero a final de cuentas, si queremos saber quién está realmente detrás de la muerte de Prigozhin, habría que preguntarse a quién benefició más su muerte, y claramente el mayor beneficiado es Occidente, pues de esta manera se evita que el grupo Wagner pueda seguir operando en Ucrania y, especialmente, en África, principalmente en Níger, sobre todo después del golpe de estado registrado en este país por fuerzas cercanas al Kremlin y a Pekín, así como por la inminente intervención militar de la CDAO por órdenes de Washington y París, porque no olvidemos que Francia ha estado muy interesada en una intervención militar en Níger para así restablecer sus privilegios en el país africano, al grado que ya ha atacado a las fuerzas militares del gobierno que actualmente gobierna el Níger. La cuestión nigerina representa un asunto de vida o muerte para Francia, pues depende en gran medida de este país para obtener el combustible necesario para sus plantas de energía nuclear, es decir, para sus nucleoeléctricas, pues Níger es, o era, el principal proveedor de uranio para Francia, así como para algunos otros países europeos. De este modo, si tenemos que señalar a un culpable, este sería el que más se beneficia con la muerte de Prigozhin, y ese, sin duda, son los gobiernos occidentales, principalmente el estadounidense y el francés, porque en realidad Prigozhin no representaba una amenaza para Vladimir Putin, pero sí que representaba una gran ayuda para la Federación Rusa en su operación militar en Ucrania, y actualmente en Níger.
Es más, tan no representaba una amenaza para Vladimir Putin, que muchas veces se reunió con el presidente ruso después del fracaso de la supuesta rebelión armada protagonizada por el grupo Wagner. Anton Elizarov podría convertirse en el nuevo jefe del PMC de Wagner. Según informes no confirmados, el nuevo jefe de la compañía militar privada Grupo Wagner será Anton Elizarov, conocido por el distintivo de llamada Lotus. Este alto mando es una de las figuras clave en la estructura de la compañía y, aparentemente, su nombramiento puede señalar una nueva etapa en las actividades de Wagner. Esta información es de particular interés en el contexto de los recientes acontecimientos relacionados con la familia del fallecido fundador del PMC Wagner, Yevgeny Prigozhin. Los rumores sobre la posible salida de su familia de Rusia y el control sobre los movimientos de sus asociados más cercanos se suman al misterio de la situación en torno a una de las compañías militares privadas más famosas y controvertidas del mundo. Si se confirma la información sobre el nombramiento de Elizarov, esto puede significar una serie de cambios estratégicos en el trabajo del grupo Wagner. Primero, el nuevo líder puede reconsiderar las tácticas y la estrategia de la compañía, lo que puede afectar la naturaleza de sus operaciones. En segundo lugar, los cambios en el liderazgo siempre afectan el clima moral y psicológico en el equipo, y en este caso pueden conducir al fortalecimiento o, por el contrario, a la discordia dentro de la organización. Sin embargo, vale la pena recordar que aún no hay confirmación oficial de esta información. Sobre la base de la naturaleza cerrada y sensible de las actividades del grupo Wagner, es probable que las declaraciones oficiales no se produzcan. Autoridades rusas recuperan la caja negra del avión donde viajaba Prigozhin. El Comité de Investigación ruso ha informado este viernes de que los servicios de emergencias han recuperado la caja negra del avión siniestrado en la región de Tver, que volaba de Moscú a San Petersburgo y en el que viajaba el fallecido líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. También se han incautado objetos y documentación importantes para establecer todas las circunstancias alrededor del accidente. Se realizarán los exámenes forenses necesarios, ha informado el servicio de prensa del organismo, según la agencia de noticias TASS. Asimismo, el comité ha indicado que, en el marco de las pesquisas, lideradas por el gobernador de la región de Tver, Igor Rudenda, los servicios de emergencia han empezado a tomar muestras genéticas de los 10 cuerpos para determinar su identidad. El Kremlin ha salido al paso este viernes de las especulaciones surgidas tras la muerte de Prigozhin, y ha negado cualquier implicación en la caída del aparato. Es una absoluta mentira, ha sentenciado el portavoz presidencial, Dmitry Peskov. El jefe de grupo Wagner ha perdido la vida exactamente 2 meses después de que sus mercenarios lanzasen una rebelión sin precedentes contra la cúpula militar rusa, que se saldó con un paso atrás de Prigozhin y el traslado de estos efectivos a Bielorrusia.